Hoy es la fiesta de las trompetas. Oro para que el Padre y la Madre Celestiales derramen las bendiciones del Espíritu Santo en abundancia sobre todos los miembros de la familia de Sión en esta fiesta de las trompetas. Hoy, tomémonos un tiempo para entender la razón por la que Dios ha establecido 10 días de oración y nos permite mucho tiempo para orar, estudiando el significado de la fiesta de las trompetas, con el sermón titulado La fiesta de las trompetas y la semana de oración. La fiesta de las trompetas fue establecida para prepararnos para el día de expiación, para hacer recordar a todos los israelitas que llevaran una vida más santa y piadosa, porque se acercaba el día de expiación. Tocaron las trompetas fuertemente 10 días antes del día de expiación. Dios prometió que en este día todos los pecados y transgresiones que los israelitas habían cometido durante el año serían perdonados. Tocaban las trompetas el primer día del séptimo mes según el calendario sagrado, en preparación para el día de expiación. Este es el origen de la fiesta de las trompetas, que es la primera fiesta de otoño. Para una mayor comprensión, necesitamos examinar lo que sucedió hace 3500 años en el tiempo de Moisés. El día 50, después de cruzar el Mar Rojo, Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos por primera vez. Cuando Moisés subió al monte Sinaí por primera vez, permaneció con Dios durante 40 días. Mientras estuvo con Dios, no bebió agua ni comió pan. Dios le entregó las tablas de piedra con los 10 mandamientos y le ordenó que enseñara a los israelitas la manera de servir a Dios con estos mandamientos. Sin embargo, mientras descendía del monte con las tablas de los 10 mandamientos, vio al pueblo adorando a un becerro de oro. Justo ante los ojos de Moisés, los israelitas estaban desobedeciendo 2 de los 10 mandamientos. Los mandamientos que desobedecieron fueron estos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen. Entonces, Moisés arrojó las tablas de los 10 mandamientos que había recibido de Dios y las quebró al pie del monte. Este tipo de generación idólatra existió hace 3500 años. Dios permitió este incidente como una profecía para mostrarnos lo que sucedería en su obra de redención en el futuro. Moisés se enfureció con los israelitas. Él pensó: esto es inaceptable para el pueblo que debe servir a Dios. Por eso mandó a los levitas que ejecutaran a todos los idólatras. Aquel día murieron 3000 israelitas. El pueblo oró a Dios con arrepentimiento, grabando su voluntad nuevamente. Suplicaron a Dios, pidiéndole perdón por sus pecados y transgresiones. Después, Dios ordenó a Moisés que subiera al monte Sinaí para recibir las tablas de los 10 mandamientos por segunda vez. El día en que subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos por segunda vez fue el primer día del sexto mes según el calendario sagrado. Allí ayunó por 40 días y recibió los 10 mandamientos. El día que descendió del monte fue el 10º día del séptimo mes según el calendario sagrado. Para hacer recordar a los israelitas que Dios había perdonado sus pecados y hacer saber al pueblo que el día de expiación se acercaba, Dios les mandó guardar la fiesta de las trompetas, tocando las trompetas el primer día del séptimo mes, según el calendario sagrado, 10 días antes del día de expiación. La fiesta de las trompetas, que guardamos hoy, contiene muchos significados,
Pero el más importante de todos es el arrepentimiento. El significado de las trompetas de arrepentimiento está contenido en la fiesta de las trompetas que estamos celebrando. Es por eso que Dios nos permitió arrepentirnos durante los 10 días de oración, desde la fiesta de las trompetas hasta el día de expiación. Debemos entender correctamente el significado de esta fiesta en la Biblia para dar gloria a Dios. Veamos la manera en que los israelitas recibieron por segunda vez las tablas de los 10 mandamientos en Éxodo, capítulo 34. Veamos Éxodo capítulo 34. En Éxodo capítulo 34, versículo 1 está escrito: Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Dios dijo que Él permitiría a los israelitas recibir las tablas de los 10 mandamientos como las primeras, como una señal de perdón por el pecado de adorar al becerro de oro. Vayamos al versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. De esta manera, Moisés recibió por segunda vez las tablas de los 10 mandamientos y descendió del monte. Dios permitió a los israelitas guardar la fiesta de las trompetas cada año para que recordaran que Él había perdonado sus innumerables pecados. Dios les ordenó que tocaran largas trompetas el primer día del 7º mes, según el calendario sagrado. Una vez que los israelitas oían el sonido de las trompetas, daban gracias a Dios por el perdón de sus pecados y se les daba 10 días para arrepentirse. Vayamos a Levítico capítulo 23 para ver acerca de esto. Levítico capítulo 23, versículo 24. En el capítulo 23, versículo 24 está escrito: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. El día de expiación se guarda el 10º día del 7º mes de cada año. Dios nos permite saber que el primer día del 7º mes, es decir, 10 días antes del 10º día del 7º mes, es la Sagrada Asamblea, que se conmemora al son de trompetas. Veamos Números capítulo 29, versículo 1. Capítulo 29, versículo 1. En el 7º mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, os será día de sonar las trompetas. La fiesta de las trompetas se guardaba de esta manera en el Antiguo Testamento, el primer día del 7º mes según el calendario sagrado. Y ofreceréis holocausto, en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto, y la ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa, con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. Después de esto, se menciona el día de expiación en el versículo 7. Dios nos enseñó que la fiesta de las trompetas y el día de expiación no se separan la una de la otra, sino que tienen una estrecha relación. Por eso, Dios les ordenó que se prepararan para el día de expiación con sonido de trompetas, el primer día del 7º mes de cada año según el calendario sagrado. Por consiguiente, el día de expiación y la fiesta de las trompetas son inseparables. Veamos las enseñanzas de Dios escritas en Levítico capítulo 26.
sobre guardar las santas fiestas para no menospreciar sus decretos, estatutos y leyes. En Levítico capítulo 26, versículo 14 está escrito: Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos, y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Dios dijo que vendría tal castigo y maldición sobre los que menospreciaran sus decretos, estatutos y leyes. Vayamos a Éxodo capítulo 20. En el versículo 6 está escrito: Y hago, ¿qué hace Dios? Misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La fiesta que estamos guardando hoy es un mandamiento, una orden y un pacto que Dios nos ha mandado a cumplir. ¿A cuántas generaciones de los que guardan estos mandamientos les mostrará Dios su amor? Dios prometió que mostraría su amor a miles de generaciones. Él puso esta promesa en esta fiesta. En esta época del nuevo pacto, lo más importante que podemos ofrecer a Dios es la oración. Por eso, Dios nos permitió guardar la semana de oración que comienza desde la fiesta de las trompetas hasta el día de expiación. A través de Lucas capítulo 1, veamos más de cerca la obra de Dios que tendrá lugar durante esta semana de oración y el proceso a través del cual esta oración sube a Dios cuando los santos oran. En Lucas capítulo 1, versículo 8 está escrito: Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera. ¿Qué estaban haciendo? Orando a la hora del incienso. Los sacerdotes entraban en el templo y ofrecían el incienso, mientras todos los israelitas oraban fuera. ¿No es acaso Dios el sumo sacerdote espiritual en esta época? En la Biblia está escrito que Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué debemos hacer como pueblo de Dios cuando el sumo sacerdote ofrece el incienso en el templo en esta fiesta? Debemos orar unánimes. El incienso que ofrece el sumo sacerdote debe ir acompañado de las oraciones del pueblo de Dios. El culto no se da por concluido sin oraciones. Estas son indispensables para el culto. Mediante una revelación del apóstol Juan, podemos comprender la importancia de la oración. Veamos Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para añadirlo a, ¿qué ofreció con el incienso? Las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió. ¿A dónde subió? A la presencia de Dios, el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Está escrito que el humo del incienso, junto con las oraciones de los santos, subió delante de Dios de la mano del ángel. Hermanos, mientras el sacerdote ofrecía un sacrificio, todo el pueblo participaba en la ceremonia del culto, orando fuera. ¿No es así? El apóstol Juan vio a dónde irían las oraciones de los santos en una visión. Vio que el humo del incienso, junto con las oraciones de los santos, subía a la presencia de Dios de la mano de un ángel.
La Biblia dice que ninguna oración se omite y que todas se llevan a Dios. Por eso, el incienso que ofrecen los sacerdotes y las oraciones del pueblo siempre deben ofrecerse juntas. ¿No es esta la razón por la que siempre oramos durante el culto del día de reposo y en los tiempos de oración diarios? Debemos orar mucho durante estos 10 días de oración hasta el día de expiación. Veamos Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. En el capítulo 5, versículo 6 está escrito: Y miré, y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son... ¿Qué es este incienso? Las oraciones de los santos. Las oraciones que ofrecemos a Dios nunca desaparecen. No solo existen para ese momento, ni se olvidarán después de un tiempo. Todas nuestras oraciones se convierten en el humo del incienso y son llevadas por los ángeles al trono de Dios. Por eso, todos los días debemos ofrecer muchas oraciones llenas de gracia y dignas de ser aceptadas por Dios. Las oraciones que se ofrecen en la fiesta de las trompetas deben ser de arrepentimiento, ya que el tema de oración es el arrepentimiento. Arrepintámonos desde lo profundo de nuestro corazón, no solo por los pecados cometidos durante un año, sino por todos los pecados y transgresiones que cometimos en el cielo. Mediante nuestro arrepentimiento sincero, podemos complacer al Padre y a la Madre para regresar al reino de los cielos. Dios conoce muy bien nuestras debilidades. Ya que Dios las conoce muy bien, siempre ora por nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 8. Veamos juntos Romanos capítulo 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué hace el Espíritu? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces, oramos repetidamente, diciendo lo mismo una y otra vez, sin saber sobre qué orar ni qué decir. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, esa es la razón por la que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Confirmemos esto en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace Dios? Intercede por nosotros. Interceder significa orar, ¿cierto? La Biblia dice que Dios ora constantemente por nosotros. Así como Dios mandó a los israelitas tocar trompetas, dándoles tiempo para arrepentirse del pecado de adorar el ídolo del becerro de oro, Él nos permite un tiempo de arrepentimiento mediante la oración. A través de estas oraciones, Dios nos permite fortalecer nuestra relación con Él, comunicarnos con Él y reflexionar sobre todos nuestros pecados
cometidos en la tierra durante este año, así como de los pecados cometidos en el cielo antes de venir aquí. Veamos un versículo más en Hebreos capítulo 7. Leamos Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué clase de sacerdocio tiene Jesús? Tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que nunca cambiará. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre. ¿Para qué vive Dios? Para interceder por ellos. En la Biblia, podemos confirmar que Cristo, quien es Dios, ora constantemente por nosotros, incluso en este mismo instante. Hermanos, mediante la fiesta de las trompetas que estamos guardando hoy, tenemos que tocar las trompetas hacia todas las personas del mundo, diciéndoles que se arrepientan, porque el reino de los cielos está cerca. Por tanto, hacer sonar las trompetas también tiene un significado. ¿Cuál debe ser la prioridad de la humanidad que cometió pecados en el cielo y fue arrojada a la tierra? ¿No es el arrepentimiento? Puesto que cometimos pecados y fuimos arrojados a esta tierra, pienso que todos nosotros deberíamos tener la responsabilidad de pedir perdón a Dios. Entonces, lo más necesario en nuestra vida de la fe es el perdón de pecados. Para recibir el perdón de pecados, debemos arrepentirnos. Si hemos estado viviendo para los placeres mundanos o los deseos seculares, necesitamos arrepentirnos y dirigir nuestro corazón, mente, alma y fuerzas hacia Dios. Cuando hagamos esto, podremos cambiar para que nuestra fe sea fuerte y nuestro corazón siempre permanezca en Dios. Veamos un versículo más antes de concluir el sermón. Vayamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Con qué otra palabra se podría reemplazar pedir? Cuando le pedimos algo a Dios, ¿no lo hacemos a través del método llamado oración? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Significa que Él dará el Espíritu Santo a los que oren. Hermanos, ¿no significa que podemos recibir el Espíritu Santo y las bendiciones de Dios cuando oramos? También podemos recibir el perdón de pecados de parte de Dios mediante la oración. Con el fin de guiar a todas las personas en Samaria y hasta lo último de la tierra al arrepentimiento mediante esta fiesta, ¿no deberíamos nosotros mismos primero lograr un arrepentimiento completo para poder predicar valientemente a todas las personas del mundo que todavía no han llegado a la verdad? Haciendo así, difundamos la gloriosa verdad de Dios y las noticias de arrepentimiento a todas las personas del mundo. Junto con las noticias de arrepentimiento, prediquemos las alegres noticias de que Dios abrirá ampliamente la puerta del perdón de pecados, la salvación, la vida eterna y el reino de los cielos. Dios nos ha permitido guardar la fiesta de las trompetas para arrepentirnos. Ahora debemos tocar las trompetas hacia el mundo diciendo, arrepiéntanse,
a todas las personas que viven en esta aldea global. Mientras toquemos las trompetas, espero que nos arrepintamos por completo. Junto con Dios, finalicemos esta gran obra del Evangelio que complace a Dios Padre y a Dios Madre. Dios concede abundantes bendiciones a los que se arrepienten. Ya que ustedes son conscientes de la parábola del hijo pródigo, ¿qué resultado le trajo cuando se arrepintió y volvió a casa? El hijo pródigo regresó a casa y pidió a su padre que lo hiciera uno de sus jornaleros. En lugar de regresar a casa como hijo, solo esperaba ser un jornalero en casa de su padre. Sin embargo, cuando el padre vio a su hijo arrepentirse de todos sus antiguos pecados que había cometido y volver a casa, lo perdonó. El padre estaba tan feliz que le puso el mejor vestido, un anillo en su dedo y realizó un banquete para su hijo que había regresado. Podemos ver esto en el Evangelio de Lucas. Mientras anhelamos nuestra patria espiritual, es decir, el reino de los cielos a donde regresaremos pronto, grabemos una vez más en nuestro corazón que esta clase de resultados se nos dará espiritualmente. Espero que, a través de esta preciosa fiesta de las trompetas, recibamos grandes bendiciones de Dios. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.